El problema que tiene es que las redes sociales, y eso no solamente en economía, sino en todos los ámbitos, pues es un altavoz para los que tienen experiencia y saben, pero también para los que engañan, para los vendehumos. En 10 años es como si casi una cuarta parte del dinero la destruyeses y se te queda mirando y claro, dicen, ¿cómo? Digo, sí. O sea, vas a perder una cuarta parte de lo que puede comprar tu dinero en el plazo de 10 años, suponiendo que la inflación fuese el 2, que ahora es más alta. Y el dinero digital deja un rastro que pueden seguir las autoridades en el sentido de decir, yo sé, Pablo, qué gana, dónde lo gana, cuánto tributa, cuándo lo percibe, cuándo le pagan, cómo lo gasta, cómo lo invierte. Lo saben todo. Digo, ahora tengo el deportivo, tengo las Islas Mauricio y tengo a mi hijo en el colegio privado. Digo, genial. De tu salario, ¿cuánto te queda libre después de pagar todos esos préstamos? Y muy poquito. Digo, vale, pues lo que has hecho es traerte cosas que no podías tener al presente. A cambio, los próximos años vas a poder gastar muy poco porque realmente no te va a quedar renta disponible después de pagar los préstamos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Para mí, te decía, fuera de cámara, que es un honor tenerte aquí delante. Eres uno de los grandes referentes, no solo en España, sino en todos los países hispanohablantes en el mundo de las inversiones. Eres analista económico y te doy muchísimas gracias porque hayas sacado hueco de tu apretada agenda para venir aquí y mantener esta conversación. Nada, un placer, Dani, de verdad. Como te comentaba, yo no soy experto en economía. Me considero un ciudadano de a pie, como la mayoría de los que nos están viendo y nos están escuchando. Y gracias a ti, hace varios años, vi tus vídeos y me di cuenta de que mi dinero estaba completamente parado en el banco sin generar absolutamente nada y que la inflación lo que estaba consiguiendo es que cada vez fuese más pobre. ¿Crees que la llegada de las redes sociales, que es como yo te descubrí, y la llegada de divulgadores que están relacionados con este tema, como puede ser tú, va a provocar un cambio de paradigma en la sociedad? Pues ojalá. Hay una incultura financiera enorme. Cuando hablamos de conocer cómo funciona la economía y las finanzas, es un campo que afecta al 100% de la población. Esto no es para traders, esto no es para gestores profesionales, esto es simplemente cómo tomas tus decisiones a lo largo de tu vida. Siempre digo que en todo momento habrá un punto en el que decidirás si compras o alquilas, si compras, cómo lo financias, si a tipo fijo, a tipo variable, si tienes que tener un plan de pensiones porque crees que no va a llegarte la jubilación. Cualquier decisión que hagas con tu dinero, si lo tengo ocioso durante unos años, cómo lo rentabilizo con poco riesgo o con mucho riesgo, todas esas cosas hay que conocerlas. Cada uno luego toma su propia decisión. Pero la cultura necesaria para estar informado y tomar decisiones correctas creo que es una obligación y debería ser algo que se impulse desde el colegio. Se puede enseñar la economía de forma muy divertida, sin tecnicismos. Y las redes sociales pues es el altavoz que ahora mismo tenemos para cubrir esa necesidad que no se hace desde el colegio. El problema que tiene es que las redes sociales, y eso no solamente en economía, sino en todos los ámbitos, pues es un altavoz para los que tienen experiencia y saben, pero también para los que engañan, para los vendehumos. Y bueno, pues ahora se ha convertido en el problema. Ya no es encontrar información, sino saber qué información es la que realmente merece la pena. De esto también hablamos un poco, ¿no?, antes de grabar, pero al final el que tiene interés de aprender y va investigando va a saber solo cómo cribar aquella información que aporta algo nuevo, que aporta información en base a la experiencia, y aquellos que a lo mejor se han visto 2 vídeos en YouTube y ya se creen con la autoridad pues de eso, de sacar una membresía o de dar un curso, ¿no? ¿Por qué crees que el sistema educativo a día de hoy todavía no toma en serio este tipo de formación o este tipo de educación? Creo que es un tema cultural, ¿no? Nunca se le ha dado importancia a estos aspectos, se enseña mal. Como digo yo, en nuestra época, cuando éramos pequeñitos, veíamos Eras una vez el hombre en dibujos animados, te enseñaba historia y descubres que hay una forma muy divertida de aprender historia, igual que luego aparece la del cuerpo humano. Exacto. Y dices, bueno, pues puedes hacer ese tipo de formato para enseñar de economía, ¿no? Con casos, con personajes, el que gasta, el que ahorra, y ver un poco la evolución. Creo que sería una forma
que incluso los niños podrían consumir el contenido y, por supuesto, antes de terminar el colegio ya tendrías que tener una noción mucho más clara y más sólida de conceptos de cómo erosiona mi dinero la inflación, qué es la inflación en términos nominales o reales, qué es el PIB, cómo afecta el crecimiento económico a la tasa de desempleo. Es decir, un montón de cosas que de alguna manera te hagan entender las noticias que se cuentan en los periódicos, en la radio, en la televisión o en las redes sociales. O sea, es un tema de decir, necesito las herramientas necesarias para que cuando lea un tema sepa de qué va, ¿no? Y no se hace el esfuerzo adecuado, no se hace de la forma correcta, en mi opinión. Y a veces llego a pensar, no me gusta nada, no soy nada conspiranoico, pero llego a pensar que hay cierto interés velado de que la gente, cuanto menos sepa, menos explicaciones tienes que dar de una potencial mala gestión económica por parte de los dirigentes. Es que no tiene sentido que salgamos no ya solo del colegio, sino del instituto o incluso de la universidad sin saber leer bien una nómina, sin saber correctamente cómo se hace la declaración de la renta, que es algo totalmente normal, o sin saber si estoy adquiriendo una hipoteca o un préstamo, si las condiciones son favorables o no lo son, ¿no? Totalmente. No, hay mucha gente que te pregunta cosas que tú das por hecho, que son sabidas y dices, madre mía, hay que bajar mucho. Pero una vez bajas, te encuentras en un entorno que es muy divertido porque pones metáforas o pones ejemplos. Yo, por ejemplo, a mis hijos que tienen 20 y tantos años les digo muchas veces, oye, mira, el dinero que deposites debajo de la almohada en la caja fuerte o en una cuenta no remunerada a un 2% de inflación, que España no está ahí, estamos más cerca del 3%, en 10 años es como si casi una cuarta parte del dinero la destruyeses. Y se te queda mirando y claro, dicen, ¿cómo? Digo, sí. O sea, vas a perder una cuarta parte de lo que puede comprar tu dinero en el plazo de 10 años, suponiendo que la inflación fuese el 2%, que ahora es más alta. Digo, tú verás. No te estoy diciendo que debas invertir para ganar dinero, te estoy diciendo que debes invertir para no perder dinero. Exacto. Y te cambia la vida entender esos conceptos. Bueno, pues esto es un ejemplo muy sencillo de todo lo que puedes explicar en un lenguaje llano para cualquier tipo de edad y que les abra los ojos y decir, oye, me tengo que interesar por estas cosas. Claro. ¿Y por qué es necesaria la inflación en el sistema capitalista en el que nos encontramos? Bueno, digamos que una dosis de inflación es buena porque si no se produce una espiral destructiva, y pongo el ejemplo para que nos entiendan. Si yo como consumidor entro en un proceso que llamamos deflacionario, es decir, que los precios año tras año son más bajos, yo pospongo mi consumo. ¿Para qué voy a comprarme un coche este año si el año que viene va a ser más barato? Claro. ¿Para qué me voy a comprar una casa si va a ser más barata? Si yo no consumo, y aquí ya entramos un poco en qué es el crecimiento económico. Cuando medimos cuánto crece un país en términos económicos, hay 4 variables detrás. Cuánto se consume, cuánto se invierte, cuánto gasto del gobierno hay y cuánto es la diferencia entre lo que exportamos e importamos. Vale. Eso serían las 4 variables. La que más importa de todos, la que más pesa es el consumo. Si tú al consumidor le haces creer que por no consumir ahora, sino posponer ese consumo más adelante, va a estar mejor, lo va a conseguir más barato, deja de haber consumo, se desploma el PIB, pero hay que pensar en las empresas. Si las empresas no venden sus bienes y servicios, acaban despidiendo a la gente porque tienen que reducir costes y ahí te has metido en la espiral destructiva. Ya. Una falta de inflación te lleva a un consumidor más apático que a su vez afecta a los beneficios de las empresas que recortan puestos de empleo y has creado un gran problema porque hay menos renta disponible al haber menos trabajadores que perciban una nómina y eso es algo que no quieres. Entonces la clave es cuánta inflación es buena sin pasarte, porque claro, si hay mucha inflación pierdes la capacidad adquisitiva y también afecta al consumo. Teóricamente, o lo que nos vienen contando desde hace décadas, es que ese nivel idóneo es el 2%. Vale. Ya que hablas de poder adquisitivo, da la sensación que en los últimos años hemos perdido una gran parte de poder adquisitivo. En la actualidad nos venden que somos clase media, que la clase baja como que está desapareciendo, ha desaparecido, pero da la sensación de que es totalmente lo contrario, ¿no? Sino que la clase media se ha convertido en una clase baja porque estamos viendo cómo toda una generación es incapaz a día de hoy pues, de comprarse una casa o de alquilar un domicilio, ¿no? Aquí nos metemos en un tema un poco político y yo soy menos de meterme en la cancha. No, pero te contesto. Soy menos de meterme en la cancha política porque una de las cosas que ha pasado con las redes sociales es que hemos
hemos polarizado la opinión de la población y ahora ya es muy difícil ser neutro. Todo el mundo te quiere encasillar. Este es de derechas, este es de izquierdas, este es de ultraderecha, es de ultraizquierda, este tío es heterosexual, es homosexual, este es del grupo LGTBI en la sección tal. O sea, hay como una obsesión, ¿no?, por ponerte una etiqueta en lugar de tener gente que piense, que tenga opinión propia sobre los eventos y no sobre quién los genera. Yo me paso la vida diciendo, no me pongas la etiqueta. Puedo estar más cercano a una opinión de derechas, pero creo que Mazón debería haber dimitido hace un montón. Y creo que Trump es un personaje que a nivel diplomático es un 0 sobre 10. Bueno, creo que Biden se equivocó completamente con el gasto fiscal. Al final juzgas los actos. Creo que Milei ha hecho un trabajo extraordinario en Argentina, pero ha cometido un error garrafal con el tema de Libra, que es esa meme coin que en las redes sociales se impulsó. Y al final dices, ¿por qué no podemos juzgar los hechos en lugar de las personas, ¿no? Porque nadie lo hace todo bien ni todo mal. Y es algo que hemos perdido. Es más sencillo el poner la etiqueta. A día de hoy, si juzgamos los hechos, parte de lo que han hecho la mentalidad progresista es empobrecer a España de una forma brutal. Y el motivo es muy sencillo. La inflación ha sido de casi un 25% en 5 años, lo cual quiere decir que el que no ha sabido invertir su dinero desde la pandemia ha perdido una cuarta parte de su capacidad adquisitiva. Esa es una realidad y ha impactado en el precio de la vivienda, ha impactado en todo tipo de bienes y servicios, especialmente lo hemos visto con la crisis energética, con el tema del aceite de oliva. Había casos muy llamativos, ¿no? Por otro lado, la solución que se está dando a la estructura impositiva en España es muy peligroso, porque si te fijas, por temas electoralistas probablemente se ha decidido defender el poder adquisitivo del jubilado vía pensiones, sea como sea, el coste da igual. Y ahí destinamos una parte importantísima de los presupuestos. Con lo cual tienes la gente mayor que está percibiendo un salario que está muy por encima de lo que gana un joven porque se le está manteniendo la revalorización anual del IPC. Luego tienes la parte más vulnerable de la sociedad y ha subido casi un 70% el salario mínimo interprofesional, de 700 y pico a 1.300 y algo, si tomas que son 12 pagas y no 14. ¿Vale? Y al final dices, ¿y qué has hecho con la clase media? La clase media la has torturado con impuestos. Primero, no has deflactado. Deflactar significa no has actualizado las tarifas del IRPF al impacto de la inflación, con lo cual alguien que simplemente gana más para mantener su nivel económico y adquisitivo, ahora tiene que pagar impuestos más altos. Ese es un poco el truco. De hecho, estamos recaudando récord histórico en España desde hace ya varios años. Con lo cual, lo que tienes es una clase media a la cual le has subido los impuestos de forma agresiva, le has metido, piensa que España es un país de micropymes, es decir, autónomos o empresarios que tienen 2, 3, 4 personas a su cargo. Si esas personas antes una parte de la plantilla cobraba el salario mínimo interprofesional, ese salario se ha multiplicado casi por 2, con lo cual el coste que le has metido a ese empresario es brutal. Le has subido el coste de su mano de obra, le has penalizado con mayores impuestos y esa clase media que había antes, que a lo mejor pues una clase media que yo siempre digo es el que se puede comprar sin demasiados apuros una vivienda, puede tener la opción de llevar a sus hijos si quiere a un colegio privado, puede permitirse el lujo de tener un seguro médico si cree que está muy saturada la seguridad social. Ese perfil de individuo cada vez brilla más por su ausencia y escuchamos muchos casos del empresario pequeño que tiene que cerrar el negocio, que no llega, que dice que trabaja para salir básicamente lo comido por lo servido, y seguimos presionando sobre esa clase media. Entonces, esto me recuerda mucho a lo que ves cuando te vas a Sudamérica. Yo he viajado mucho por allí y no hay clase media. Hay un 70, 80 o 90% de la población que subsiste como puede y un 10, 15 o 20 que es ultra rica. Por desgracia, creo que lo que estamos haciendo es ir por ese camino. Lo peor es que encima el mensaje que recibimos desde el plano político
Es muy engañoso porque te dicen, somos el ejemplo, somos el país donde el PIB crece más. Digo, ya, pero no me hables de PIB en términos globales, háblame de la renta per cápita. ¿Cuánto me corresponde a mí como ciudadano? Y descubres que nuestra renta per cápita es de las peores de Europa. Madre. Con lo cual dices, cuando hablas de economía, el dato da mucho juego, es muy flexible y te lo puedo vender como quiera. Claro. Pero ¿por qué hay tantos comedores sociales? ¿Por qué hay tanta gente que no llega a fin de mes? ¿Por qué el problema de la vivienda se ha convertido en algo que afecta a toda la población? Si estuviésemos tan bien, no debería ser así. Claro. Claro. Me sorprende un poco que has comentado que en el tema de las pensiones parece que sí han subido, ¿no? Que al menos parece que está cubierto, pero se dice y se repite constantemente de que mi generación o la que nos viene un poco por detrás no hay dinero para pagar las pensiones, ¿no? Tú hablas de tu generación, pero realmente ya no hay dinero. Lo que pasa es que lo estamos sacando de deuda. Es decir, a día de hoy, cuando tú miras la hucha de la seguridad social para pagar las pensiones, esa hucha se agotó hace un montón de tiempo. ¿Qué ocurre? Que la renovamos, que cada X tiempo abrimos la hucha y metemos monedas. ¿Qué hacemos para llenarla? Digo, pues entre otras cosas, sacas dinero de otras partidas y emites deuda. Es decir, el gobierno de España tiene más de un 100% de deuda sobre el PIB, lo cual quiere decir que debemos más de lo que producimos durante un año de bienes y servicios. Y cuando hace falta, pues emite más deuda para poder rellenar esa hucha. Con lo cual, si la preocupación es no va a haber dinero, digo, no te preocupes que ya no hay. Y aún así, como por temas electorales ese conjunto de la población pesa mucho y va a pesar más porque estamos con la jubilación de los baby boomers, que llamamos, por lo cual cada vez habrá más jubilados. Ya no tenemos nacimientos que alcancen la tasa de reposición. No estamos compensando toda la gente que sale del mercado laboral ya o que fallece, porque tenemos tasas de natalidad del 1,3, 1,4. Al final dices, lo estamos compensando con inmigración. ¿Vale? Pero es una situación que dices, madre mía, los jubilados cada vez van a ser una parte más importante de la población y a esos tíos o les cuidas o votan en tu contra. Y de ahí el interés político por no dar sensación de que hay un problema con las pensiones. Mientras sigamos con esa mentalidad, te diría, pensionista, no te preocupes, pero la probabilidad de que esto sea viable a largo plazo es muy baja, con lo cual no desaparecerán las pensiones, pero no sería nada raro que en las próximas décadas veas que ya no se actualizan al ritmo del IPC, sino que percibes una cantidad más baja. De hecho, creo que, bueno, como comentaba antes, con la llegada de divulgadores como tú, hay mucha gente preocupada por, o al menos interesada en el tema de la inversión porque cree que es necesaria para el día de mañana, cuando llegue el momento de la jubilación o de cobrar esas pensiones, pues haber movido su dinero o al menos haberlo trabajado eficientemente para tener un colchón y poder vivir en esos últimos años de vida, ¿no? Sí, aquí hay un tema muy curioso y es que también es un mensaje muy progresista, ¿no? Que te dice, no voy a incentivar los planes de pensiones privados porque los grandes beneficiados son los ricos o son la gente pudiente. Y la primera pregunta es, ¿de verdad tú crees que un rico necesita un plan de pensiones? O sea, ¿tú crees que Amancio Ortega, tú crees que alguien como Ana Patricia Botín necesita un plan de pensiones privado para garantizarse su jubilación? Digo, eso es un mensaje completamente electoralista. Y el resto, la clase media, estaría fenomenal que la clase media pudiese optar a desgravaciones por hacerse un plan privado de pensiones que haga que cuando llegue su jubilación no tenga que depender única y exclusivamente del Estado. Y si me apuras, la clase baja, que a lo mejor hoy es clase baja, tiene por delante 40 años, mis hijos empiezan en el mercado laboral ahora y ganan prácticamente el salario mínimo. Digo, pero bueno, doy por hecho que dentro de 10 años ganarán más que eso y dentro de 20 con un poco de suerte les habrá ido bien. Con lo cual, para mí, el concepto de lo que se ha hecho es lo contrario. Se ha ido bajando lo que te puedes desgravar en el IRPF por aportaciones a planes de pensiones privados. Me parece un fallo garrafal. Lo es. Yo creo que deberías potenciar que la gente quiera destinar parte de su ahorro a planes de pensiones privados. Vale, porque el privado no desgrava. Desgrava cada vez menos. Vale. Han ido quitando la desgravación. Ahora ya las aportaciones que puedes hacer y que te desgravan son muy pequeñitas. Vale. Con lo cual, en lugar de decir, si tengo un problema con el plan de pensiones público, vamos a buscar una alternativa privada que pueda ser complementaria de la pensión futura. Y para que eso funcione, tendrás que incentivarlo de alguna manera. Y no lo hacen. Le están quitando el incentivo.
Claro. ¿Y de qué manera podríamos, o sea, esta es la pregunta típica, ¿no? Cuando nos encontramos con alguien que conoce cómo funciona el mercado financiero, en qué puede invertir, ¿no? No es esa tanta la pregunta, pero sí es cierto que se repite un mensaje constante, que es el de diversificar un poco la cartera, el ser capaces de no invertir todo nuestro dinero o apostarlo en un solo precio o en una sola marca, sino el poder tenerla repartido en varios elementos, ¿no? En varios activos. ¿Qué consejos puedes dar para alguien que no se atreve todavía a invertir? Porque yo entiendo que a pesar de que las nuevas aplicaciones y demás lo tengamos a golpe de botón en el propio móvil, lo podemos hacer con facilidad, aún tiene ese miedo o aún tiene ese respeto a perder su dinero. ¿De qué manera puede comenzar alguien que no tenga idea en el mundo de las inversiones a saber mover su dinero o al menos atreverse a jugar un poco con ello? Bueno, hay que explicar que dentro de la gama de la cantidad de cosas que puedes hacer con tu dinero hay inversiones que tienen muy poquito riesgo, dan un retorno, dan una rentabilidad baja, y luego hay inversiones muy arriesgadas que si aciertas puedes ganar mucho, pero también puedes perder un porcentaje enorme de tu capital. A partir de ahí, te diría que como cualquier recomendación de inversión tienes que conocer el perfil de la persona a la que te diriges. Aquí estamos hablando en una audiencia que no desconocemos ese perfil, con lo cual yo jamás daría una recomendación concreta, pero puedes decirles, mira, si lo que te preocupa es perder ese 25% a cada 10 años por el impacto de la inflación, tienes productos que te ofrecen más o menos rentabilidades entre el 2 y el 3%, y ahí tienes deuda de corto plazo, por ejemplo, letras del Tesoro que emite el gobierno, cuyo riesgo es prácticamente inexistente, que te van a pagar ese 2,5%. Tienes fondos monetarios, que básicamente es que un especialista invierte en deuda de muy corto plazo por ti y te da más o menos esa rentabilidad. Tienes en algunos bancos o en algunas entidades financieras depósitos que te ofrece, pues yo qué sé, ves los anuncios continuamente de compañías como Revolut, Trade Republic, que te dicen, te pago por tu dinero un 2 y pico. Bueno, pues ahí tienes una forma de que no se te deteriore tu capacidad adquisitiva con un riesgo muy bajito, porque este tipo de cuentas además están garantizadas hasta 100.000 euros. Sí, tenemos un seguro. Efectivamente, con lo cual ese sería, digamos, el escalón más sencillo, sin casi riesgo, que te protege de la inflación, y a partir de ahí puedes empezar a hablar de deuda privada que emiten empresas, puedes hablar de invertir en bolsa de forma diversificada entre distintas regiones, puedes plantearte bonos países emergentes, puedes hablar de criptomonedas, que sería el extremo más agresivo porque es muy volátil el activo, el oro como moneda refugio, ¿no? Es tal vez el activo que ha demostrado que aguanta el paso del tiempo sin perder capacidad adquisitiva a lo largo de siglos, lo cual es muy interesante. Bueno, inmobiliario, la gente cree que solamente puedes comprar una vivienda y hay muchas maneras de participar en el mercado inmobiliario. Tú puedes financiar a promotores a cambio de un porcentaje y puedes hacer esas inversiones desde 250 euros. Puedes buscar cosas más sofisticadas como comprar parte de un edificio a través de una tokenización, que es como comprar acciones de una gran compañía, para que nos entiendan, desde cantidades muy pequeñas. Puedes buscar proyectos novedosos como el que presenta, por ejemplo, pues habitaciones.com, Urbanitae. Al final, si te apetece participar en los mercados, descubres que hemos democratizado todo. Antes no podías invertir en startups, por ejemplo, ¿no? Si tú no tenías un perfil de banca privada, un gran capital, un gestor que te lleva tus cuentas, no te llegaba la información de hay una compañía prometedora que tiene este negocio que va a desarrollar. Bueno, tú no llegabas a invertir ahí. Bueno, pues ahora tienes plataformas, muchas además, que te dan la opción con cantidades muy pequeñas de ser accionista de un proyecto que no cotiza en bolsa, y evidentemente puedes diversificar el riesgo. Por tanto, desde lo más sencillo a lo más complejo, si indagas un poco ahora mismo en Internet, descubres que no necesitas capitales de más de 500 euros para empezar a hacer este tipo de inversiones. Estoy totalmente de acuerdo contigo que cada vez es más fácil encontrar este tipo de información. Lo único que hace falta es perder ese miedo, romper esa barrera a no tener dinero guardado en un cajón debajo de la cama, que eso no da nada, ¿no? Has hablado del valioso refugio que ofrece el oro. Yo desde hace muchos años pues invierto todos los meses un poco en una ETF de oro a través de una conferencia que diste tú
hace más de 4 o 5 años fácilmente. Y luego también has hablado de criptomonedas. Me gustaría hablar un poco sobre ellas, pero antes quería hacerte una pregunta, o al menos preguntarte sobre el euro digital, que es algo que está bastante ahora de moda. Hay muchos detractores de esto y me gustaría que me informaras un poco sobre eso. ¿Qué pretende, ¿no?, el Banco Central Europeo con esto? Bueno, ya estamos digitalizados, ¿no? Lo vemos. En mi generación, yo todavía llevo dinero en efectivo en la cartera, ¿no? Es una costumbre. Yo no llevo nada nunca de efectivo. Pero mis hijos me miran y ya casi hasta la tarjeta de crédito les parece un método de pago anticuado, ¿no? ¿Con el móvil ya también? Móvil, el reloj. Con lo cual estamos muy digitalizados y te pasas la vida. Ya es rarísimo que alguien se vaya a una sucursal, salvo que tenga que pasar por un problema de reconocimiento, de que no ha funcionado la identificación a través de la web y entonces tengo que ir. Pero si no, lo normal es que cualquier trámite que tengas que hacer lo haces online, ¿no? Con lo cual vivimos en un mundo digital. Pero la realidad es que el dinero en efectivo sigue siendo la única línea de escape donde todavía mantienes una cierta privacidad. O dicho de otra manera, si yo voy ahora, me vengo aquí en taxi, pagas con tarjeta, queda registrado qué has hecho, dónde has ido, a qué hora lo has hecho, cuánto te ha costado, voy luego a un restaurante a comer y vuelvo a dejar otra vez mi huella de qué he comido, dónde ha sido, qué me ha costado y así sucesivamente. Es decir, el dinero digital deja un rastro que pueden seguir las autoridades en el sentido de decir, yo sé, Pablo, qué gana, dónde lo gana, cuánto tributa, cuándo lo percibe, cuándo le pagan, cómo lo gasta, cómo lo invierte, lo saben todo. Pero si yo me voy a un cajero y saco 1.000 euros, a partir de ahí la trazabilidad desaparece. Y dice, ¿qué ha hecho Pablo con los 1.000 euros? Si yo pago en efectivo, me puedo ir a un casino a gastármelo o simplemente darme un capricho, ¿no? Y ahí no hay un control. Y yo creo que si algo ha pasado en las últimas décadas es que el control cada vez se ha convertido en una obsesión mayor por parte de las entidades, las instituciones y los gobiernos. ¿Por qué? Porque el control es poder. Con lo cual hemos migrado a esta idea de la CBDC, del Banco Central, y mucha gente que dice, bueno, no pasa nada. Digo, no sé si pasa que cuando yo era joven tú podías sacar dinero del banco sin dar explicaciones. A día de hoy, si saco más de 1.000, me empiezan a preguntar. No puedo pagar más de 1.000 euros en España porque es un delito. Digo, pero vamos a ver, este dinero lo he ganado legalmente, lo he tributado, es mío. ¿Quién es usted para decirme a mí cuánto dinero puedo sacar de mi cuenta corriente que está declarado y es un dinero limpio y en qué lo puedo gastar? O sea, tú fíjate dónde hemos llegado. Como sabes, bueno, el mundo digital ha hecho que, por ejemplo, ahora se persigan más de 30 transacciones de Wallapop. Si no las declaras es un problema, o si has hecho una transacción de más de 2.000 euros. Hay un modelo de recaudación que evidentemente quiere luchar contra el fraude y dice cualquier negocio que esté bajo cuerda utilizando estas tecnologías lo voy a perseguir. Y eso lo puedo entender, pero dices, hombre, pero yo tengo que tener derecho a mi privacidad y a usar el dinero que tanto me cuesta ganar como yo quiera. No lo puedo sacar de España si es más de una cantidad. Es decir, las limitaciones que se han ido imponiendo durante estas últimas décadas, que nos hemos tragado sin ninguna queja. Dices, están coartando mi privacidad de forma sistemática bajo el lema de estoy luchando contra la ilegalidad, el dinero negro, las transacciones no transparentes. Digo, bueno, pero habrá que encontrar un equilibrio. La sensación que yo tengo es que lo que van a hacer es va a desaparecer el dinero en efectivo. Ya ha pasado en algunos países europeos, donde prácticamente, en un país nórdico, donde prácticamente ya ese dinero casi ni existe. Y es un escenario idílico para un banco central y para un gobierno, porque en el momento en que todo es digital, lo hemos visto en Argentina con el corralito, ¿no? Cuando se cierra, se cierra. Es decir, si de repente te dicen tú no puedes sacar más de esta cantidad, de repente es que no tienes disponible. Igual que tú tienes un límite para tu tarjeta de crédito y si lo alcanzas el banco te puede decir no, la tarjeta no va.
Bueno, pues hay un botón rojo, ¿no? De decir, a partir de aquí se ha acabado, usted no gasta. Hay una crisis, usted no puede gastar más de tanto. El otro día oía frases que ya son preocupantes, como hay 10.000 millones de depósitos que no están invertidos en nada en Europa, esto se puede utilizar. Digo, perdóname, es que ese dinero no es tuyo, es de la población. Que la población decide no invertirlo y malgastarlo es decisión de ellos. Igual que si te quieres ir a un restaurante a meterte una comilona de 200 euros. A mí me parece un disparate, pero al que le guste, ¿cómo le voy a prohibir yo que lo haga? Entonces, esa privacidad es lo que está en juego. Y esto recuerda mucho a 1984, el libro. Ya que estamos aquí, yo hice la tesis en Estados Unidos sobre ese libro y me fascinó, porque ahora lo pienso y digo, es un visionario. Es verdad que hay cosas que no se podían prever, ¿no? Como que era el mundo digital, pero sí la sensación del gran hermano que te observa, te regula, te cambia la narrativa de lo que pasa en el mundo en cuestión de unas semanas, cuando te dice, pero no estábamos en guerra contra Oceanía, no, era contra Asia, y al final dices, el poder que tiene el medio de convencerte de las cosas presentes simplemente porque te las repiten una y otra vez es lo que les hace tan peligrosos y tan poderosos, ¿no? Entonces yo creo que la pérdida de la privacidad es algo que lleva ocurriendo mucho tiempo, y esto tal vez sea la última ficha de dominó por caer, ¿no? Que llegue el euro digital y poco a poco hagan desaparecer el dinero en efectivo. Ya, pero sin embargo no parece que la sociedad sea consciente de ello, o al menos no hay ninguna muestra de protesta o de descontento, ¿no? A mí me fascina. Creo que el estudio... Yo nunca he sido mucho de estudiar la sociología y cada vez me gusta más. Y te lanzo otro hueso literario, Fundación, vale. Isaac Asimov. Sí. ¿Te acuerdas de Gary Seldon cuando empieza a estudiar el comportamiento del mundo a nivel social, ¿no? Que, de hecho, hace predicciones, ¿no? Avanzadas en miles de años en adelante, con la idea de asesorar desde el pasado a la gente del futuro qué decisiones tienen que tomar. Es como si fueses capaz de predecir cómo vamos a actuar como comunidad, ¿no? como toda la ciudadanía junta. Y a mí me fascina, porque yo creo recordar que cuando yo era joven la gente salía a la calle. De hecho, era muy normal que cada X años hubiese una huelga general, porque los ciudadanos decíamos, hasta aquí hemos llegado. O sea, esto no puede ser. Y montabas una huelga general donde todo el mundo salía a la calle, y era una forma de expresar el descontento con las decisiones que tomaba el gobierno de turno en cada momento. A día de hoy, la hemeroteca evidentemente te pone en entredicho de forma sistemática, ¿no? Igual que las redes sociales hacen que puedas ser juzgado por lo que dijiste en el tiempo, ¿no? Está ahí, está grabado, se ve la fecha y qué dijiste exactamente. Cuando tú miras, por ejemplo, la hemeroteca del partido que gobierna en la actualidad, es un sinsentido, porque básicamente todo aquello que durante los últimos 6-7 años dijeron que no iba a pasar, que eran líneas rojas que bajo ningún concepto iban a ocurrir, han ocurrido. Y han cambiado la narrativa en 24 horas. Que lo puedo entender que lo quieran hacer. Lo que no puedo entender es que la sociedad se lo trague. Ya. Es decir, que pienso, ¿cómo puede ser que no haya una repercusión social a un cambio completamente de objetivos? Es como si a ti te dicen, te voy a contratar para 1.500 euros al mes para hacer ese trabajo, y llegas y te dicen, no, te voy a pagar 500 y vas a hacer un trabajo que no tiene nada que ver. Dirías, no, mira, yo no he firmado para esto, ¿eh? O sea, esto no era lo que habíamos acordado. Bueno, pues yo tengo la sensación de que a nivel político todo lo que se acordó, que al final es a cambio de lo que das tu voto, no se cumple y no tiene ninguna repercusión. Y eso dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Y pasa con independencia de las ideologías. Que no tengamos ese aspecto crítico, que no seamos capaces de pedir explicaciones o incluso hacer que se paguen las consecuencias de las malas decisiones, para mí es una demostración de que el modelo democrático está de capa caída y que la sociedad cada vez está más aborregada. Por desgracia, creo que porque consumimos la información muy sesgada, porque ya no hacemos investigación. Cuando tú lees el periódico que respeta tu ideología y te tragas la noticia, en lugar de leerte 2 o 3 periódicos distintos sobre la misma noticia para ver la diferencia de enfoque, porque se lee poco. Porque hay mira que es bonito la lectura, ¿no? Pues yo creo que hemos abandonado un poco esa capacidad, y porque cuesta mucho tener opinión propia, seamos francos. Es más fácil dejarse llevar por la opinión y repetir lo que te dicen los demás.
El retuitear, como digo yo, ¿no? Totalmente. El próximo 10 de mayo estaré en la Sala Kinépolis, Madrid, en un encuentro único con algunos de los mayores referentes en economía y finanzas, como pueden ser Juan Ramón Rayo, Uribáis, Daniel Lacalle o Pablo Gil, como no podía ser de otra manera. Si te interesa aprender a gestionar tu dinero, invertir con cabeza y empezar a construir un futuro sólido, te recomiendo que le eches un vistazo a este evento porque seguro te va a interesar. Eso sí, las entradas están limitadas, según me cuentan, se están agotando y en los próximos días seguirán subiendo de precio. Por eso te dejo el enlace a este evento en la descripción de este vídeo para que puedas asegurarte tu asiento desde hoy mismo. Yo ya tengo mi lugar reservado en la zona VIP, así que espero verte el 10 de mayo en la Sala Kinépolis en Madrid. Un abrazo y espero que disfrutes de esta entrevista. Yo creo que al final va todo ligado, sin entrar en mucha más profundidad, en cómo hemos comenzado la conversación, que es en la educación. Muchas veces, por supuesto, vemos en las noticias, esto sí, el euro digital, pero en realidad no entendemos todo lo que hay detrás, ¿no? Y a mí me sorprende de hecho que este euro digital está basado en la blockchain, que en su momento, en sus principios, fue demonizado por los gobiernos o incluso era una parte que no querían entender o no querían trabajar dentro de la legalidad o de algo oficial y sin embargo ahora se agarran a ello, ¿no? El tema de las criptomonedas es algo que suena mucho desde los últimos años. Hay muchos analistas que dicen que es un cambio de paradigma total dentro de entender un poco cómo funciona un valor o cómo funciona el dinero. Yo en mi cartera también tengo Bitcoin y tengo algunas altcoins y me gustaría, si quieres, que nos hablaras un poco sobre tu visión sobre la criptomoneda en el estado actual y qué visión de futuro le ves a esto. Bueno, lo primero es dividir el mundo de las criptomonedas entre Bitcoin y las altcoins. Bitcoin realmente es una transferencia de dinero entre peer-to-peer a través de una blockchain. Blockchain es una red, ¿vale? La gente tiene que entender que igual que existe una red bancaria, existe una red de blockchain que básicamente lo que hace es que los propios usuarios que tienen sus ordenadores y que actúan como mineros van validando transacciones donde se reparte o se envía el dinero de un sitio a otro y es un dinero que está expresado en una moneda que se llama Bitcoin. Más o menos por el proceso, digamos, transaccional de mover el dinero, hay unos mineros que son los que se encargan de aprobar esas transacciones que son remunerados con monedas de Bitcoin, que al principio eran 50 y a día de hoy son muy poquitas porque cada 4 años aproximadamente esa recompensa se va reduciendo. Eso se hace para evitar el efecto inflacionista que tiene o que mata al dinero, el euro, el dólar, la libra, el yen. Entonces, en Bitcoin dijeron no, solo puede haber 21 millones de monedas en el mundo. Esa es máxima masa monetaria que llamamos de Bitcoin. Ya el 90 y tantos, 91% está ya emitido, con lo cual las recompensas hasta llegar al 100% se van a hacer cada vez más pequeños cada 4 años y tardaremos muchas décadas en llegar al 100%, pero ya casi todo está en el mercado. Entonces, vale, Bitcoin entonces es una manera de guardar valor, es como una moneda alternativa a lo que llamamos el sistema fiat, que es el de los billetes de toda la vida. Y luego están las altcoins. Las altcoins son proyectos, es decir, detrás de que piense la gente como en una app. Y dices, vale, ¿cuántas apps de comunicaciones hay? La que más conoces es WhatsApp, pero tienes Telegram y anteriormente habías tenido BlackBerry Messenger y dices, vale, entonces hay una o dos que triunfan y el resto, digo, efectivamente hay los proyectos ganadores, tienen muchos usuarios y se canalizan muchas operaciones a través de esos proyectos ganadores y eso sería, por ejemplo, Ethereum o Solana, que son altcoins que han crecido mucho y son la segunda y la tercera, o más o menos la tercera o la cuarta, criptomoneda por capitalización, es decir, por valor en el mercado, porque se utilizan mucho para hacer contratos inteligentes, es decir, yo puedo hacer una operación entre dos particulares y ya no acudo a un notario a registrar esa operación, sino que utilizo la blockchain y la verificación dentro de esa red nueva de millones de usuarios en el mundo. Con lo cual, si el proyecto va bien, probablemente la moneda que lo representa, en este caso Ether es de Ethereum, lo hará bien. Si el proyecto no tiene éxito, pues probablemente la criptomoneda que regula
o que se utiliza para ese proyecto, pues no valdrá nada. Ahora mismo tenemos casi que son en torno a 10.000 criptomonedas, ¿no? Bueno, ¿cuántas de esas serán exitosas? Pues probablemente el 15%. El resto, no. Pero lo mismo pasa cuando te metes en Google Apps y te o en Apple Apps y te pones a mirar y dices, bueno, cantidad de cosas que hay ahí, pero ¿cuáles son realmente las buenas, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que entender la gente es que no es lo mismo comprar Bitcoin que cualquier altcoin. Que un altcoin depende de la viabilidad del proyecto. En segundo lugar, si tú crees que la destrucción de la capacidad adquisitiva del dinero tradicional es una realidad que se viene viendo de forma continua. Acuérdate cuánto ganaban de sueldo tus abuelos, tus padres y tú, y dices, bueno, no es que seamos mucho más ricos, es que mis padres ganaban una 10ª parte de lo que gano yo y mi abuelo una 100ª parte. Eso quiere decir que el dinero pierde valor. Si cobrase como mi abuelo, no podría vivir ni un día. Claro. Dices, vale, entonces Bitcoin, que es una alternativa al dinero fiat, pues puede ser muy interesante para tener parte de tu patrimonio metido ahí. Porque además, como la recompensa de los mineros o la masa monetaria cada vez crece a un ritmo menor, eso es muy positivo para que no pierda valor. Los altcoins dependerán de los proyectos. Pero hay una cierta correlación entre cómo funciona Bitcoin y las buenas altcoins. ¿Tienes que tener algo? Sí, pero tienes que ser consciente de que cuando Bitcoin se tropieza, cuando llega una corrección, baja entre un 75 y un 90%. Ha pasado en 4 ocasiones desde que tenemos la historia, con lo cual, si eres inversor en Bitcoin, que no todo el campo en claro, que como te metas en el momento equivocado, puedes ver que desaparece un 80% de tu patrimonio. Entonces, es aconsejable que cuando inviertas en Bitcoin, la proporción de tu patrimonio que destines a una cosa como Bitcoin esté ajustado por el riesgo o volatilidad que tiene. Por tanto, no hace falta meter una cantidad muy grande, sino una cantidad pequeñita, simplemente como efecto de diversificación. Y lo mismo pasa con el resto de altcoins. Con lo cual, yo soy muy pro criptomonedas, especialmente Bitcoin, pero siempre y cuando conozcas los riesgos y la cantidad que tienes que tener en tu cartera, porque cuando está como ahora cerca de máximos o está en torno a 100.000, acuérdate cuando llegaba ahí a sus 109.000, todo el mundo decía, ojalá hubiese comprado más, pero cuando luego llega y se mete la corrección, de hecho en las redes dejas de hablar, o sea, la gente ya no habla de cuando estaba a 15.000, prácticamente nadie hablaba de Bitcoin, ¿no? Y era la gran oportunidad. Entonces, bueno, todos los activos tienen su cabida en la cartera de un inversor siempre y cuando seas conscientes de los riesgos inherentes en ese tipo de inversión, ¿no? Porque si tú sabes que el riesgo está ahí, lo que haces simplemente es que reduces la cantidad que inviertes para asegurarte que no es una situación que no puedas dominar cuando vengan maldadas. Claro. Pero claro, es que los que no conocemos mucho cómo funciona esto, cometemos el error, y gran parte lo comete, de que como comentaba, ¿no? Cuando el Bitcoin se pone a 109.000, pues es noticia y todo el mundo quiere entrar, y cuando realmente hay que entrar es cuando baja, ¿no? Es cuando el precio está bajo, que nadie habla, es cuando, si le haces el seguimiento, probablemente sea el mejor momento para entrar, ¿no? De todos modos, por comentarte, tampoco hay que estar, siempre tenemos la sensación de que no tenemos tiempo. Yo no tengo tiempo para estar atento constantemente al valor de una cosa o de la otra. Siempre también se recomienda que se hagan pues, ingresos o ahorros o inversiones de manera regular a lo largo del tiempo, a primero de mes, a medio de mes, cuando te venga mejor, que es el método que yo utilizo. Y al final te das cuenta de que tarde o temprano, aunque vengan mal dadas durante una racha, luego te vas a dar cuenta de que vas a remontar, ¿no? Sí, esa es un poco la técnica DCA que llamamos Dollar Cost Average, que básicamente consiste en que de forma periódica, con independencia de cómo cotiza el precio de un activo, tú haces aportaciones recurrentes y a la larga dices, bueno, pues habrá momentos en que me toque comprar en precios muy bajos. Como compro siempre la misma cantidad, compraré más títulos. O sea, el precio es más bajo, pongo 1.000, pues compro 10 acciones. Cuando está mucho más arriba, compro menos. Y eso me permite promediar el precio de entrada y en el largo plazo, por el propio efecto inflacionista, todos los activos que cotizan en moneda fiat tienden a subir. Igual que las casas, la bolsa. Y dices, vale, ¿cuál es el problema? Que ese mecanismo es útil, por ejemplo, yo se lo digo a mis hijos, 20 y tantos años, digo, esa es la forma en la que tenéis que hacerlo, porque además vosotros no sois expertos ni os interesa especialmente la economía. Pero a mi padre con 93 no le puedo decir que siga haciendo ese tipo de inversiones, porque tú has dicho la frase,
con el tiempo recuperas las malas rachas, pero cuando no tienes tiempo para recuperar las malas rachas, y a veces el tiempo dura mucho. En Japón se alcanzó un máximo histórico en el año 89 en la bolsa y hemos vuelto en 2024 a ese máximo histórico. Y dices, oye, estamos hablando que han pasado 35 años. Es decir, a ver si esta idea de en el largo plazo siempre recupero, digo, sí, pero es que son muchos años de espera, ¿no? Es un caso a lo mejor extremo, pero en Eurostoxx 50, que es la bolsa europea, el máximo se alcanzó entre el 99 y el 2000 y ahora estamos volviendo a ese máximo. Y dices, oye, han pasado 25 años. Entonces, para la gente joven sí es un mecanismo, sobre todo si diversifican, que creo que es muy práctico. Para la gente que está jubilándose es un modelo de inversión muchísimo más peligroso. Ya. Tenemos aquí el libro que has publicado, Aprendiendo de las crisis anteriores para invertir con éxito en el futuro. Para aquellos que se quieran acercar al mundo de las inversiones, no encuentro un libro mejor que puedas recomendar que del maestro Pablo Gil. Lo tenéis aquí, tenéis en la descripción del vídeo por si os queréis acercar a él. Y quería preguntarte, en algunos vídeos también he visto recientemente que se ha comentado que se avecina una crisis o que se intuye que se puede avecinar una crisis. ¿De qué tipo de crisis estamos hablando? Bueno, es una pregunta muy recurrente. Yo creo que en todos los podcasts me preguntan sobre las crisis. Sí. Básicamente te diría que lo que hay que ser consciente es que el modelo económico sobre el cual sustentamos nuestro crecimiento está dañado, está muy dañado. Se puede estar mucho tiempo con una situación dañada sin que aflore. Tú puedes pesar 200 kilos, beber mucho alcohol, fumar 2 paquetes de cajetillas de cigarrillos y que no te dé un infarto. Ya. Pero cualquiera que tenga 2 dedos de frente te mira y dice, no hace deporte, 200 kilos, come mal, se alimenta mal, tiene estos hábitos que no son precisamente buenos, va a acabar mal. Bueno, cuando yo hablo del mercado, cuando hablo de la economía, pienso, si tú sustentas el crecimiento económico en un endeudamiento continuo, eso no es bueno. ¿Por qué? Pues porque cuando tú te endeudas, lo que estás haciendo es querer traerte bienestar futuro al presente. Imagínate que tú me dices, Pablo, yo querría tener un Porsche, me encantan los coches y me gustaría llevar a mi mujer a Islas Mauricio, a mi pareja a Islas Mauricio de vacaciones y llevar a mis hijos a un colegio privado, pero no, mi salario no me da para eso. Te digo, vale. Y me dices, he pedido 3 préstamos. ¿Qué has hecho? Digo, ahora tengo el deportivo, tengo las Islas Mauricio y tengo a mi hijo en el colegio privado. Digo, genial. De tu salario, ¿cuánto te queda libre después de pagar todos esos préstamos? Digo, muy poquito. Digo, vale, pues lo que has hecho es traerte cosas que no podías tener al presente. A cambio, los próximos años vas a poder gastar muy poco porque realmente no te va a quedar renta disponible después de pagar los préstamos. Si entiendes este concepto y lo llevas a la economía global, hay 317 billones de deuda en el mundo, que es un 350% de lo que producimos. Es decir, debemos 3,5 veces más de lo que producimos al año en bienes y servicios. Y dices, joder, ¿en algún momento hemos limpiado ese exceso? Nunca. Siempre crece. Y dice, ya, pero cuando la economía está bien, cuando estamos creciendo, reducimos nuestro endeudamiento y dices, no, lo amplías. Es decir, que si yo hablo contigo que tienes esos 3 préstamos y de repente veo que has abierto 3 librerías más, y te digo, tío, Dani, te va fenómeno. Y me dices, sí, me va muy bien. Digo, ¿has aprovechado para devolver los préstamos? Y tú me contestas, no, he pedido 2 más. Porque es que ahora quiero además la villa en República Dominicana. Y yo te diría, no lo entiendo, Dani. O sea, ni siquiera cuando te va bien aprovechas para reducir la deuda. Bueno, pues el mundo se endeuda cada vez más con independencia de si crecemos o no crecemos. Antiguamente te endeudabas cuando había problemas. Es decir, perdía mi trabajo, no tengo dinero, pido el préstamo para subsistir. Bueno, ahora no. Ahora es lo que te he puesto el ejemplo, ¿no? Me va bien, he ampliado el negocio y pido más préstamos porque quiero vivir mejor. Eso es el modelo económico en el que sustentamos nuestro crecimiento. Estados Unidos ha tenido 2 años de crecimiento económico muy fuerte en 2024 y 2023 y descubres que el gobierno gastaba con un déficit de un 6%, es decir, gasta mucho más de lo que ingresa vía impuestos, a pesar de que la economía está creciendo por encima de su punto natural de crecimiento. Y dices, esto es un disparate. Es como si tienes a un corredor que tiene capacidades para ganar una carrera y aun yendo el primero, le está chutando anabolizantes, esteroides, Red Bulls y dices, ¿qué haces?
si no lo necesitas. Estás convirtiendo a la economía en una adicta al estímulo de gasto fiscal y monetario. Eso es la crítica, por lo que creo que la probabilidad de que tarde o temprano tengamos que pagar los excesos que llevamos cometiendo los últimos 15 años es muy alto. Ahora, saber cuándo le va a dar el infarto a la persona obesa que fuma y bebe es muy difícil. Ahora nos enfrentamos a un momento probablemente histórico, porque está cambiando el orden mundial. Estamos viendo que Europa, que era la única región donde todavía había cierta conciencia de controlar esa deuda, se ha quitado la careta y ha dicho no, se acabó. Lo hicimos con el COVID, pero se suponía que iba a ser temporal. Cuando llegó el COVID dijimos no vamos a respetar las reglas de endeudamiento porque hace falta un estímulo por parte de los gobiernos. Ahora llega el rearme y volvemos a decir lo mismo. 800.000 millones en 4 años. Alemania, 500.000 millones para infraestructuras. Dice, o sea, vas a abrir las compuertas del gasto, vas a empezar a emular el modelo estadounidense y eso te va a llevar a un problema futuro enorme. Hemos dado un paso que en el corto plazo va a ser muy positivo a lo mejor para la bolsa porque le vas a meter todo ese, es como una adrenalina al corazón lo que le vas a meter, pero en detrimento de lo que va a ocurrir más adelante. Y luego este orden mundial también ha cambiado porque traíamos una idea después de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética como la conocíamos, ¿no? La famosa URSS. Y de repente ahora, con la llegada de Donald Trump al poder, da la sensación de que hay unas nuevas reglas de juego. El que puede, toma. Rusia se quedará con los territorios conquistados, no se le va a penalizar aparentemente de forma especial. El acuerdo último huele a le vas a ceder a Putin todo lo que él quiere sin que él ceda casi nada. Cuestionas a Zelensky, le llegas incluso a decir que ha iniciado la guerra a él, tú fíjate el disparate. Ya. Ahora va el vicepresidente Vance a Groenlandia forzando otra visita diciendo que Trump quiere Groenlandia y dices, bueno, sabes, es que no es tuya, es que es de Dinamarca. Y además tienen la opción de hacer un referéndum de independencia que está en las leyes. Y dices, ¿quién eres tú para decir quiero esto? Si entramos en ese mundo en el que quiere puede, pues la primera pregunta es ¿por qué criticas que China quiera Taiwán? También puede, ¿no? ¿Por qué Rusia no va a querer a algunos de los países del este? Los países balcánicos, por ejemplo. Eso es nuevo. Por eso Europa está asustada, porque nos hemos pasado décadas dormidos en los laureles, pensando que qué bien que la OTAN nos proteja porque el 70% es Estados Unidos, y ahora de repente decimos, oye, en cambiar las reglas de juego no nos han avisado, tenemos a Rusia que podría seguir atacando, que es todo esto de inteligencia de Dinamarca, de Alemania. Es de repente el pánico por no sabemos ni podemos defendernos solos. Ese cambio de orden mundial puede tener un efecto catalizador en la persona obesa para que provoque un infarto. Pues evidentemente la inestabilidad geopolítica hace que haya impactos económicos severos y podría tener un efecto que acerque ese potencial momento de crisis. Ya. Pero no lo sabemos. Simplemente es, como médico, haces un análisis y dices, no me gusta nada el estilo de vida que llevas. Entonces, esto va a acabar mal. Pero de ahí a ponerlo en marcha, eso nadie tiene la bola de cristal. En todo caso, se están dando los elementos para que en algún momento dado pues, podamos ver, ¿no? O podamos vivir, si no es nuestra generación, la próxima generación, una crisis. Históricamente hemos vivido uno de los periodos de paz globales más largos de la historia. Sigue habiendo conflictos locales. Estamos viendo un drama en Israel, en Franja de Gaza, hemos visto lo de Ucrania, pero no involucrado a todos los países o a unas coaliciones internacionales grandes. A eso me refiero con claro. que es periodo de paz más largo. Ahora se cuestiona si ese periodo de paz tan largo está a punto de terminar, ¿no? Creo que como buen inversor lo que tienes que hacer no es tomar decisiones drásticas, simplemente en función del riesgo latente te vuelves un poquito más conservador, tienes menos exposición, no te pierdes el movimiento entero, pero sí ganas flexibilidad por si vienen mal dadas poder cambiar, ¿no?, el rumbo del barco.
Bueno, esperemos que vaya todo bien en los próximos años. Tengo un montón de temas que quería hablar contigo, pero nos acercamos al final y no quería pasar por alto que el día 10 de mayo, aquí en Madrid, tienes un evento que no nos podemos perder y me gustaría mucho que me hablaras sobre él. Pues vamos a hablar en profundidad de todo esto que hemos comentado aquí de forma sucinta. Cómo está cambiando el orden mundial y qué implicaciones tiene para los inversores. Aquí traemos a gente de primerísimo nivel como Lacalle o Juan Ramón Rayo. Otro de los temas que hemos tocado es mundo criptomonedas. Traeremos también referentes en el mundo de las criptomonedas para hablar. Pues viene, por ejemplo, Jorge Soriano, CEO de Cryptan, para hablarnos de cómo ve la industria, la regulación, qué se espera que ocurra. Sabéis que se han aprobado ETFs en Estados Unidos. Bueno, ver un poco hacia dónde nos dirigimos. La IA, que no nos ha dado tiempo a comentar demasiado, es probablemente un tsunami para el mercado laboral que viene a una velocidad de vértigo. Vamos a ser mucho más productivos los que aprendamos a utilizar correctamente el desarrollo de la inteligencia artificial, pero va a haber muchos puestos que van a ser sustituidos porque son tareas probablemente repetitivas que la IA puede hacer de forma muy eficiente, trabajando 24/7, sin problemas de salarios laborales, discusiones, vacaciones, enfermedades. Los empresarios, evidentemente, van a intentar, como hemos hecho durante toda la vida, optimizar los retornos de sus negocios, y si encuentran un sustituto a una mano de obra más barato, menos problemático, igual de eficiente o más eficiente incluso, va a ocurrir. Con lo cual, todo eso yo creo que va a ser un cambio radical en cómo funciona el mundo. Veo muy poco preparados a los políticos, muy poquito debate sobre esto. Es el gran problema al que se va a enfrentar la humanidad, y además aquí sí que afecta a la humanidad en su totalidad y va a una velocidad de vértigo. Parece mentira que nadie se esté planteando cómo o qué hacemos con la estructura social, donde requieres unas aportaciones X por parte de los trabajadores en un mercado donde se intuye que los trabajadores pues van a quedar en un segundo plano, sustituidos en buena parte por algoritmos, por IAs, por robots, etc. Y luego queremos hablar también un poco de emprendimiento, queremos hablar de inmobiliario. Traemos gente también como Pau Antó, que es especialista, o Uribice, porque es la gran preocupación de la población española, y puedes estar en el lado, digamos, de la queja de esto es imposible, esto no puede ser, o puedes aprovechar la situación que hay desde una perspectiva de, bueno, pues voy a rentabilizar mi dinero haciendo determinado tipo de inversiones en este mercado, porque lo que falta es oferta, con lo cual hay formas bastante fiables de invertir con rentabilidades altas. Y luego fiscalidad. Queremos también dar al final, estamos hablando de inversiones, y cuando tú acabas, si sale bien tienes plusvalía, si sale mal tienes una minusvalía. ¿Hay alguna manera de tributar esto legalmente para que el impacto sea lo menor posible? Bueno, pues todos estos temas, ya te digo, trayendo expertos en cada uno de los campos, es lo que vamos a desarrollar en una jornada completa el 10 de mayo en los Cines Kinépolis de Madrid. Y bueno, pues espero verte por allí. Seguro y que lo disfrutes muchísimo. De cabeza, porque además todo lo que has comentado son temas que me interesan muchísimo, y estoy convencido de que hay mucha gente de lo que nos están viendo también. Y para aquellos que quieran acercarse de manera un poco más personal o aprender de ti de manera más directa, tienes una membresía también, a la cual pondremos un enlace también en la descripción de este vídeo. ¿Qué se va a encontrar aquellos que se encuentren, que se acerquen a tu membresía? Mira, yo cuando diseñé los productos que quería ofrecer estaba un poco pensando, mis hijos no son economistas, no son expertos en finanzas. Algunos tienen interés por invertir, otros me cuesta mucho más convencerlos. Y pensé, ¿cómo les enseño la importancia que tiene esto para su día a día los próximos 60 años, ¿no? Hay una parte más teórica, que es una formación que lo que les enseña tiene tres módulos. El primero es una parte de la economía, qué es la economía, cómo funciona, conceptos como los que hemos hablado de la inflación, el PIB, consumo, todo esto. Hay otra parte que es metodologías de inversión, que sepan, como un buffet, ¿no? Es decir, vale, si yo quiero ser analista técnico, ¿qué tengo que aprender? Pues price action, formaciones gráficas, Fibonacci, Elliott, tal. Si quiero ser fundamental, ¿qué cosas debería conocer? Si soy analista macro, ¿qué cosas debería conocer? Si quiero hacer trading algorítmico, ¿cómo lo...? Y todo eso está en el módulo metodologías de inversión. Y luego una parte que nunca se toca, porque para tocarlo tienes que haber estado, como digo yo, en la guerra, que es psicología del trading. Es qué pasa por tu cabeza cuando inviertes.
las euforias. Hablas de la psicología del inversor también en el libro. Sí, es muy importante. Tienes que ser consciente de que muchas decisiones las planificas aquí y las destrozas aquí. Es como saber qué tienes que hacer para adelgazar, pero luego no cumplir la dieta, ¿no? Bueno, pues qué pautas se intuyen en el inversor que no hace bien las cosas, cómo debes corregirlas, de qué manera tienes que enfrentar tus miedos y esas ansias que genera qué pasa con tu dinero, ¿no? Ese es el tercer módulo. Y luego eso que es, digamos, una formación teórica, tiene su ejercicio práctico en otra formación, que en este caso se llama seminarios, donde yo analizo durante 2 horas todos los martes con un montón de clientes el mercado en tiempo real. Entonces les hago un resumen de esto es lo que ha pasado a nivel datos publicados en todo el mundo durante la última semana. Y esta es la reacción de los mercados y entonces ahí analizas todo, la bolsa, las divisas, las materias primas, las criptomonedas, los bonos, para que vean realmente de lo que hay, a cómo se reacciona, el por qué se reacciona y cómo se buscan oportunidades de inversión. O sea, cómo haces un análisis de todo momento decimos que el éxito de un gran inversor no es acertar 9 de 10. Es ganar más dinero cuando aciertas del que pierdes cuando fallas, porque vas a fallar seguro. Con lo cual les enseñas gestión monetaria, que es tan importante o más que la propia decisión de si quiero comprar o quiero vender un activo. Bueno, me vas a ver el 10 de mayo y también me verás por la membresía. Dejaré el enlace aquí, yo seré parte de ella porque necesito aprender sobre muchos de los elementos que has comentado y tengo ganas. Tengo ganas porque yo he descubierto que la vida te cambia una vez que tomas conciencia y además pues te da cierta seguridad sobre ti mismo y te da tranquilidad también al saber de que estás moviendo el dinero como lo tienes que mover. A todos los invitados que pasan por el programa siempre hacemos el regalo de un libro. Lo tienes aquí. Creo que es el libro más grande que he regalado de todos los invitados que han venido por aquí. Si quieres puedes abrirlo. Sí, yo siempre pregunto a todos los invitados qué libro que quieren, porque no me quiero arriesgar a regalar un libro que ya hayan leído o que luego no les apetezca leer. Y bueno, es un libro de economía que no conocía. Y que no sé si nos puedes hablar un poco sobre el autor, que me consta que lo sigues y que lo lees. Sí, este es Ray Dalio. Para mí un referente en el mundo de la economía y de las finanzas. Además, tiene una virtud que me parece elogiable, que es ser capaz de transmitir conceptos complicados de forma muy sencilla. Yo me leí el último libro, el verano pasado me leí el último libro que escribió sobre el cambio del orden mundial. Me lo leí, bueno, por suerte me lo pude leer en su propia, en inglés. Vale. Y me sorprendió porque es súper básico el lenguaje que utiliza. Los conceptos no lo son, pero él lo aterriza para que lo pueda entender cualquiera. Y era también un mamotreto y me acuerdo me lo ventilé en 6 días. Así estaba como mi mujer decía, ¿qué te ha ocurrido? Digo, no, por fin puedo leer. O sea, yo me paso el día leyendo, yo leo 3 horas al día todos los días. Un poco. Pero en lugar de leer de lo que me gustaría, a lo mejor ciencia ficción o me gusta mucho la novela histórica. Vale. Y la verdad es que estos libros me parece que son como una forma de refrescar conceptos que tienes, pero presentados de forma brillante. Y este me apetecía mucho. Había leído algunos capítulos, algunas piezas de la crisis del gran endeudamiento y, como te he dicho, es el mal de la economía presente, con lo cual creo que lo voy a disfrutar muchísimo. Tiene el de Principios también, que es un libro francamente bueno. Creo que Ray Dalio es un autor que de vez en cuando hay que revisar y leerte algún libro de él, porque escribe muy bien, muy sencillo, muy entretenido y siempre tiene mensajes que valen la pena para el inversor. Le echaré el vistazo también, le echaré el vistazo. Antes de despedirte, también quiero recomendar a todos los que nos están viendo, yo te descubrí gracias a YouTube. Tienes un canal de YouTube donde también haces mucha divulgación, donde haces un trabajo fantástico y además con una constancia que es admirable, que es Pablo Gil Trader, el canal. A aquellos que se quieran acercar, a echarle un vistazo, seguro que aprenden muchísimo en tu canal. Dani, muchas gracias. Espero seguir cumpliendo con esa recurrencia a la hora, digamos, de publicar. Creo que vivimos un momento donde hay mucho que contar, mucho que analizar. Otras veces pasas por fases donde parece difícil encontrar noticias relevantes. Ahora casi es difícil seleccionar. Y también comentar que de forma totalmente gratuita hay una newsletter que yo publico todos los jueves. Cuando entren en la página web se pueden suscribir, recibirán
todos los jueves en su correo electrónico. Lo que más me ha llamado la atención, lo sé, yo escribo como en total 5 posts en esa newsletter, pues los 5 temas que me han llamado más la atención relacionados con economía, finanzas, mercados, geopolítica, y a veces toco algún tema más personal. Vale. Pero yo te digo que para que quiera decir, pues mira, ¿qué lee Pablo, no? ¿En qué está metido ahora? Que es una buena forma y pues pondremos también gratuito a la newsletter. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad. Dani, un placer esta entrevista, de verdad. Muchas gracias. Maravilloso. Y gracias por el libro. No, que va, gracias a ti. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.